gente que piensa que su religión es suprema, una alianza entre los comunistas y los islamistas. Ve una sociedad occidental sin valores y dicen, aquí nos columpiamos. En Latinoamérica está dividido en dos: los países que valoran los valores cristianos, a donde los judíos pueden vivir en paz, y los países a donde poquito a poco la izquierda y los islamistas se están haciendo a cargo. ¿Cómo es posible que unas personas que se la pasan predicando X valores invitan a sus países a puertas abiertas a las personas con valores opuestos a autodestruirse? Esa es una incógnita que yo me la llevo preguntando mucho tiempo y seguramente ustedes cuando miran en sus barrios derecha e izquierda dicen cómo nuestros políticos, pensando opuesto a ellos, los traen y los traen y los traen. Entonces, esto nos los va a ayudar a resolver nuestra invitada de honor. De verdad que para mí es un gran prestigio tenerte acá, Flor Hassan Nahum, que quizás es un rostro muy conocido para muchos de ustedes. Ella fue vicealcaldesa de Jerusalén, la habrán visto en muchos medios de comunicación. Ella es enviada especial para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel y es abogada. Y bienvenida a nuestro canal Filosofía Judía. Muchas gracias, Jacob, por invitarme. ¿Cómo se explica eso tan extraño que, por ejemplo, la izquierda que tiene valores de, no sé, pro aborto, feminismo, o sea, que la mujer tiene derechos y libertad y no hay censura, supuestamente, cómo puede aceptar una ideología que viene a predicar todo lo opuesto que es el Islam o su faceta más radical, para ser mucho más preciso? Bueno, mira, lo de que el islamismo y el comunismo, porque hoy woke es un desarrollo de comunismo. Cuando uno mira los valores de woke, que todo está centrado al oprimidor y el oprimido, todo eso es la primera página de propaganda de Marxism, de comunismo. Y siempre, mismo de los años 60, 70, hubo una alianza entre los comunistas y los islamistas. De hecho, muchos de los países islamistas tenían comunismo, habían adoptado el comunismo. Aunque siempre ha habido como una alianza con el comunismo, y el woke es solamente el desarrollo del comunismo. Pero bueno, tú haces una pregunta muy buena. ¿Cómo el woke, que está supuesto ser un movimiento, una filosofía, una ideología de valores, de libertad, de valores de igualdad, de derechos, se puede meter en cama con islamismo, que es lo opuesto? Es islamismo supremo, es como un movimiento de supremidad de islamismo a todas las religiones, un movimiento que suprima a la mujer, un movimiento que matan a lo del LGBTQ. Y yo creo que la respuesta es que cuando hay un enemigo en común, se le olvidan de todos los valores. Y ese enemigo en común, y eso claro, un lavado de cerebro que le han hecho a los woke, es el colonialismo, imperialismo. Eso es los valores del comunismo, es bueno, que el mundo de los Estados Unidos es una fuerza imperialista, colonialista. Ellos, en vez de ver el islamismo por lo que es un movimiento colonista, imperialista, porque eso se ve en los 22 países del mundo que son islamistas y lo que ha ocurrido ahí, ellos ven que los Estados Unidos y Israel, el pueblo judío, es el movimiento colonialista, imperialista, racista. Ellos sí lo ven o que se lo han tenido que convencer para verlo de esa manera, porque a nosotros nos odian mucho más de lo que aman a los valores que ellos tienen. ¿No? Tú, en general, quizás es una pregunta un poco más íntima, pero ¿tú te considerarías a ti misma como feminista? Sí, yo me considero feminista porque el feminismo es algo muy claro. Los derechos y las oportunidades iguales de hombres y mujeres. Y el que dice, o la mujer que dice, o el hombre que dice no soy feminista, está hablando de un feminismo que han torcido para que la gente no quiera ser feminista. ¿Cómo te explico? El feminismo es solamente un movimiento de igualdad de derechos. Yo pienso, Jacob, que tú piensas que las mujeres y los hombres tienen que tener el mismo derecho, ¿verdad? Correcto, Tú piensas también que las mujeres y los hombres deberían tener las mismas oportunidades, ¿verdad? sin duda.
Ujú. Entonces tú eres un feminista. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos 30 años los woke han cogido como rehenes a el término feminista y han dicho, no, para ser feminista hay que creer que hay que odiar a los hombres y hay que odiar a los sistemas tradicionales de matrimonio y otras cosas. Eso no es verdad. Lo mismo que han hecho al sionismo, que han capturado el término. Sionismo es el movimiento liberal del mundo judío para volver a nuestra patria. Es el sionismo. El feminismo es la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Pero la gente que está en contra del sionismo o la gente que está en contra del feminismo han, han, han capturado el término y lo han convertido en algo que no es, pero lo han hecho muy deliberadamente para que la gente diga, oh, yo no soy sionista, oh, yo no soy feminista, pero es lo mismo, han hecho lo mismo, porque el que viene a cambiar el orden del poder, que sí que las mujeres feministas, las tradicionales feministas vinieron para empoderar a la mujer, que sí que hay gente que está en contra ese empoderamiento, porque quiere decir que ellos pierden el poder, y el sionismo estaba ahí para empoderar y emancipar al judío. Hay gente que no quiere empoderar y emancipar al judío. Con que han volvido esa palabra, tanto sionismo como feminismo, en una palabra sucia, en una palabra que hay que oponerse, pero es lo mismo, con que yo sí, yo soy una mujer judía, religiosa y feminista. Claro, entonces te preguntaba porque hay valores de la izquierda que a veces las personas son reacios hacia esos valores, pero tu caso no sería ese en el sentido macro de la libertad y de que la mujer debe tener también igualdad. Entonces, por eso para mí sorprende si las personas que son, digamos, los líderes ideológicos políticos de la izquierda, si ellos siquiera son conscientes de esto que está ocurriendo, de que el Islam en verdad predica algo opuesto y aún así pueden hacer una alianza de tal magnitud. ¿Ellos son conscientes o simplemente su narrativa los hace presos de sus acciones o cómo es esto? Yo creo que un poquito de los dos. Yo creo que no solo el narrativo le hace preso a sus objetivos, que ellos piensan que es mejor de abandonar a todos esos valores porque el valor más alto que hay, más importante, más supremo que hay, es derrumbar al imperialismo, colonialismo. Y ellos, yo siempre en mi Twitter, yo siempre tenía, en mi ex, siempre tenía feminista, sionista. Y la gente me escribía, no puedes ser feminista si eres sionista. Y eso se llama interseccionalidad. Que si tú eres feminista no puedes ser sionista. ¿Por qué? O si tú eres sionista no puedes ser. Es ridículo, porque es los términos que lo han torcido para que ellos puedan sentirse bien con sí mismos, con que hay un poquito de inconsciencia, pero también hay un poquito de extremismo, un pocaso de extremismo. El extremismo dice todo, todo vale con tal que eliminemos la amenaza más grande que hay, que es el colonialismo, imperialismo. Mismo si los islamistas tienen que violar a mujeres judías, eso también se justifica. Una locura, porque es un Locura, suicidio de valores. claro. En cuanto, ok, ese digamos sería el enfoque de la persona occidental. El enfoque del islamista, ¿cómo sería entonces? Porque me explicaste que el marxista, él ve el mundo de la lucha pero el islamista, ¿cómo él lo ve? Muy ¿Se fácil. burla? Sí. Tipo, No, el islamista eh, está mintiendo y estafando a un mundo entero. Porque el islamista ellos son gente que piensa que su religión es suprema y que piensan que el mundo tiene que estar gobernado por el sistema de leyes islamistas Sharia. ¿Ok? El islamista quiere el Islam político, como el régimen islámico de Irán. Eso es para ellos su ideal, el islamismo político, que sí que el gobernar un país por leyes islamistas. Que sí que ellos se están burlando, porque ellos han encontrado que en el mundo occidental los valores que existían de religión, de comunidad y de familia ya no existen, hay un vacuum.
Y en ese vacuum entró esta bobería, esta tontería del wokeism. Y en ese vacuum del wokeism, ellos se han hecho dueños de ese narrativo. Ellos utilizan la endeblez de la mente occidental que, que, que se separó de la religión, que era el cristianismo, se separó de su religión, se separó de sus comunidades, se separaron de los valores religiosos y otros valores, porque nada fue a reemplazar los valores religiosos, y ve una sociedad occidental sin valores y dicen, aquí nos columpiamos para poder hacernos dueños del mundo con una ideología islamista. Si tú hablas a un islamista honestamente, ellos te lo dicen, nada más que escuchar. Ellos dicen, un día nosotros vamos a gobernar. Y para los islamistas gobernar quiere decir que todo el resto de nosotros somos ciudadanos de segunda clase, porque eso está escrito en las leyes de Sharia. Pero el mundo todavía no se ha dado cuenta o que le han convencido que el pueblo judío o los religiosos cristianos somos los racistas. Pero los racistas más grandes que existen en el mundo son los islamistas que piensan que no todos somos iguales. ¿Tú crees que todo esto que estamos viendo, porque lo mencionaste tal cual, o lo que vimos como cancelan ahora Navidades en Europa, y tú crees que hay vuelta atrás para Europa o como que ya pasaron el punto de quiebre? Es una pregunta muy buena. Yo me pregunto todos los días lo mismo, la verdad. Mm. Sí, porque demográficamente están perdidos. Acuérdate que en Europa la gente tiene unos niños, dos niños, no como aquí. Israel es el único país del OECD, el país del OECD que tiene más niños, que hay más fertilidad que en otros países modernos y desarrollados, ¿ok? Normalmente hay muchos niños en los países un poquito más atrasados o en las culturas que valoran tener muchos niños. Israel es una cultura que valora tener niños, con que aquí el más rico, el más pobre, puede ser que tenga los mismos números de niños, 3 niños, 4 niños, 5 niños, así va en Israel. Ahora, en Europa, hace muchos años ya, que el nivel de fertilidad está muy baja, 1,5, algo así, los puntos. Pero los musulmanes vienen y tienen muchos niños, quiere decir que demográficamente ya tienen un problemazo. Ahora, todo estaría bien si estos musulmanes no fuera, no una parte de ellos fueran islamistas. Hay el musulmán quiere su religión, vivir en paz, volver a su casa, trabajar y estar con sus niños. ¿Ok? Después están los islamistas que quieren el islam político como orden de gobernar su país o el mundo. El problema es que los 20% de islamistas que hay en el mundo son muchos y son la parte fuerte que lidera la gente que no quiere, que quiere paz, quiere vivir en paz. Que sí que las voces que se escuchan son las voces de los extremistas. Y las voces moderadas le dan miedo de hablar porque no quiere que les pase algo a ellos. Y en Europa eso está muy claro. Las mezquitas que han radicalizado a musulmanes, que eran musulmanes tranquilos, querían paz, lo han radicalizado. Los inmigrantes, irónicamente, se están radicalizando en Europa, no en Siria y los países que vienen. Ahí vienen para escaparse, llegan a Europa y los radicalizan en la mezquita. Y unos gobiernos en Europa que por no aparecer de ser islamofobo, que es una palabra que no tiene ninguna significativa, pero ellos porque no les digan que son racistas, les dejan que hagan lo que quieran, les dejan que sigan radicalizando, les dejan que sigan molestando a sinagogas, a iglesias, y no se meten porque les dan miedo que les llamen racistas. Entonces aquí tenemos un cóctel horroroso, un cóctel de gobiernos, de líderes de izquierda débiles, una demografía que va haciéndose más limitada de los europeos y una demografía que va agrandezándose de los musulmanes y, como digo, ningún liderazgo de los valores europeos que ellos quieren mantener porque ellos no, parece que se han rendido de sus valores, se han retirado de sus valores europeos. Y Flor, para ir concluyendo,
Yo quiero decirle al público que Flor está presente en todas las redes sociales, desde Facebook, Instagram, su Twitter, como mencionó, y yo les dejo en la descripción un enlace para que ustedes lleguen. Y Flor también sabe bastantes idiomas y conoce también bastantes culturas. Y lo que nos has mencionado, el contexto es Europa y quizás en cierto aspecto Estados Unidos, pero al público que nos ve que están en lo que es todo el espectro de América Latina, ¿cómo esto sería relevante para ellos? Es decir, ¿por qué a alguien en, digamos, Perú o en América Latina en general le importaría lo que esté ocurriendo en Europa? Es muy relevante porque en Latinoamérica ya hay islamistas con unos planes muy ambiciosos. Se ve en Venezuela, a donde Hezbollah y Hamas y la hermandad musulmana, que es las redes de ese islamismo político que estamos hablando de ellos, eh, en Latinoamérica está dividido en dos. Los países que valoran los valores cristianos, a donde los judíos pueden vivir en paz, y los países a donde poquito a poco la izquierda y los islamistas se están haciendo a cargo de muchos países. Se ve en Venezuela, ahora se ve con Lula en Brasil. Chile ahora ha cambiado de gobierno, pero Chile también iba muy mal, Colombia está fatal. Muchos países en Latinoamérica que por el petróleo que hay en Venezuela y otros intereses, los islamistas ya están ahí y ya se están haciendo dueños de muchos recursos y es peligroso para Latinoamérica, muy peligroso. Bueno, Flor, gracias por habernos explicado todo esto. Yo creo que en América Latina están bastante temprano, entonces todavía pueden despertar, pueden Sí, ver cómo aprender del vecino y saber qué medidas tomar. Y yo creo que estar del lado correcto de la historia es estar del lado de Israel justamente porque Israel somos esa antorcha que ilumina hacia dónde ir. Flor, exactamente. muchas gracias por haber participado y a todos los que nos escucharon. A ti, Jacob.